Isaías dice, iniciando en el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Nosotros hemos creído al anuncio. Diga conmigo, yo he creído al anuncio. Vamos, dígalo. Yo he creído al anuncio. El anuncio es que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, es el Mesías prometido, aleluya, el Hijo del Dios viviente que vino a la tierra, amén, vino a la tierra cumpliendo un propósito de Dios, teniendo un ministerio poderoso y haciendo maravillas, pero también sufriendo por nuestra causa, aleluya. Y no solamente eso, sino que al tercer día se levantó y se sentó a la diestra de Dios el Padre. Y está ahí sentado a la diestra de Dios el Padre para interceder por los que le buscan. ¿Cuánto le buscan? ¿Cuánto le buscan? Si tú le buscas, Él intercede por ti. Entonces, esa es nuestra declaración de fe tocante a Jesús. Es el Hijo de Dios, es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Amén. Entonces Isaías habla de esto y dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Aleluya. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que Jesús le pasó. Y así lo tuvimos los hombres. Digo, lo tuvimos porque aunque yo no haya nacido en aquel tiempo y no haya estado ahí físicamente, en el corazón de Dios yo ya estaba ahí. Ya estabas tú ahí también. Amén. Y por esa causa de que nosotros ya estábamos ahí, también somos parte de todo esto. Porque lo despreciamos, lo desechamos. Y Jesús fue un varón de dolores, despreciado, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, si yo hubiese estado ahí, como estaban aquellos soldados, como estaba aquella multitud de gente, quizás yo también hubiese gritado: crucifíquenle. Porque la multitud enrolla a la gente o envuelve a las personas. Ahora que lo conozco me doy cuenta, pero los que no le conocían, por ignorancia, muchos gritaron: crucifíquenle. No había convicción en ellos, no había ninguna decisión personal. Fueron arrastrados y el Señor tomó en cuenta esas cosas, y por eso también los envolvió dentro de la salvación, o fueron parte también de la salvación. Les decía algo interesante la semana pasada, que Jesús vino a morir por toda la gente, toda la humanidad. Jesús vino a morir por ricos y pobres, por blancos y negros, por rojos y cobrizos. Jesús vino a morir por chaparros, gordos y flacos, por todos Jesús vino a morir. Hombres y mujeres, jóvenes y adultos, para él no hay acepción de persona. Todo aquel que le reconoce y cree en él, dice la Biblia, será salvo. Amén. Esa es la promesa de la palabra. No importa quién sea, no importa cómo haya vivido, de dónde viene, no importa. Para él no hay límites de ninguna clase. Aun cuando le menospreciaron, aun aquel soldado que traspasó su costado con la lanza, puede haber sido salvo.
¿Están entendiendo? Porque para Él no hay límites. Entonces Jesús fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. Cuando el látigo golpeaba su espalda y la punta de los látigos con aquella lo que le habían puesto rasgaba su piel, aleluya, era por nuestros pecados, era por tus pecados, era para que tú seas libre. Les decía la semana pasada que dos cosas atormentan al hombre, y cuando digo hombre van incluidas las mujeres. Dos cosas atormentan a la humanidad, que son las enfermedades y es el pecado. Las enfermedades son físicas, pero el pecado son problemas del alma y hasta del espíritu. Repercuten en el cuerpo, repercuten en el físico, pero son las dos cosas que atormentan al ser humano. Pero Cristo vino a darnos libertad de esas dos cosas. Por su llaga fuisteis sanados, por su llaga fuimos curados, aleluya, amén. Y también dice la Biblia que Él llevó molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Aleluya. ¿Quién podría haber tomado o haber hecho lo que Jesús hizo? ¿Quién podría haber hecho lo que Jesús hizo por nosotros? Los hombres nos ofrecen libertad, los políticos nos ofrecen mejor vida, los líderes del mundo nos ofrecen muchas cosas, pero no nos cumplen, nos mienten. Mas Cristo nos ha cumplido lo que nos ha dicho. Alabado sea el nombre del Señor. Porque desde que yo conocí a Cristo, mi vida fue otra. Desde que tú conociste al Señor, tu vida no ha sido igual que antes, ¿sí o no? Aleluya. Vivimos en el mismo mundo, tenemos problemas todos los días, pero tenemos a alguien que nos ayuda, tenemos a alguien a quien clamar. Hoy tenemos, aleluya, a quien acudir. Alabado sea Dios. Y ese personaje llamado Jesús, ese Señor glorioso, poderoso, aleluya, se ha dignado en nosotros y nos perdona y nos recibe y nos acepta y nos toma, aleluya, y nos cambia. Amén. La gente sin Dios sufre mucho. La gente sin Dios, los problemas los resuelve con el alcohol, los resuelve con drogas, los resuelve muchas veces suicidándose, poniéndose una pistola en la cabeza y pegándose un tiro. Nosotros lo solucionamos buscando la presencia de Dios. Todas tus cosas, todo lo que te suceda, hermano, hermana, todo lo que venga a ti, resuélvelo buscando a Dios en oración y clamor. Resuélvelo buscando a tu Dios en el nombre de Jesús en oración y clamor. Antes de cualquier decisión que tomes, piensa y dale la oportunidad a Dios, llegando a Él, entrando a su presencia y dándole la gloria a Él. Verso 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando Jesús lo apresaron, fue llevado de un lado a otro, sacado, llevado a Pilato, llevado al sumo sacerdote y trasladado de uno al otro. Nadie se quería hacer cargo. Y cuando le preguntaban algo, se limitaba a responder nada más. Cuando le dijeron: dices que eres el rey de los judíos, y le dijo: tú lo dices. Aleluya. Porque él ya Dios le había dado todas las directrices que él debía hacer. Aleluya. Porque más que cualquier cosa vino a cumplir un propósito divino. Vino a cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es y era desde aquel tiempo la
lo mejor para nosotros, su creación, porque somos criaturas de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Los que hemos recibido a Cristo somos hijos de Dios ahora. Pero sin Cristo solo somos criaturas, hechuras de Dios. Pero ahora somos hijos de Dios. Dígale que está a su lado ahí: eres hijo, eres hija. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Qué privilegio más grande. Qué maravilla llamarnos hijos de Dios. La gente muchas veces que tienen esos apellidos muy conocidos, o de gente muy famosa, o de personas de posición económica buena, la gente dice: yo soy de la familia tal, soy de la familia la otra. Pero nosotros somos de la familia de Cristo. Alabado sea Dios, somos de la mejor familia. Gloria a Dios, amén. Así que no importa si tú eres Rodríguez, si tú eres Pineda, si tú eres, no importa, Licona, no importa. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios, perteneces al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Él te compró con precio alto, precio de sangre, precio de sacrificio. Le costó, tu vida le costó al Señor. Alabado sea Dios. Así que angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Sabía que tenía que cumplir un propósito. Era como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Hoy podemos decir la iglesia de Cristo. Cuando hablo de la iglesia de Cristo, hablo de todos los lavados con la sangre de Jesús. Ya pueden estar en cualquier nombre de iglesia, en cualquier nombre, e incluso de cualquier religión. Si están lavados con la sangre de Cristo, son salvos y son parte de la iglesia. ¿Quién puede contar esa generación que Dios en Cristo Jesús se formó a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario? A través del mundo, a través de las naciones, se oye, se ve y sabemos que hay iglesia. Mire, en el lado de África, la iglesia de Cristo crece a millones. A millones. En el lado de Corea o de Asia, la iglesia crece a millones. En Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, las Américas, la iglesia de Cristo crece a millones. Aleluya. Y aún en los países musulmanes donde es prohibido llamarse cristiano, se han levantado grupos alabando a Dios, glorificando a Dios, dando a conocer su palabra, amén, llevando la palabra del Señor, porque son generaciones, aleluya, que no se pueden contar. Porque Él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Saben que Jesús fue crucificado con dos ladrones, uno a cada lado? Amén, sí. Se conocen como impíos, esos son impíos. Esos dos ladrones impíos estaban ahí. Uno lo injuriaba, lo insultaba, le reclamaba, le decía cosas, pero el otro le decía: no, tú no sabes lo que dices, este hombre es inocente, este hombre es santo, ¿por qué no te callas? Y entre los dos estaban en aquella lucha, porque uno lo defendía y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Por aquella declaración y reconocimiento, por esa declaración y reconocimiento fue salvo. Entonces Jesús, Isaías predice y dice que con los impíos sería su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Cuando iban a enterrar a Jesús, que ya expiró, murió, apareció un hombre llamado José de Arimatea. Ese no es un apellido, Arimatea era una aldea. Este hombre era un hombre pudiente. Este hombre era un hombre con dinero, tenía posesiones. Y viene José de Arimatea y se va a Pilato y le pide que le entregue el cuerpo de ese hombre llamado Jesús. Y Pilato dice: no importa, no vale nada, désenlo, entréguenselo.
y le entregaron a José de Arimatea el cuerpo de Jesús. Entonces, para que se cumpliera lo que Isaías aquí dice, mas con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea lo puso en un sepulcro nuevo, un sepulcro que no había sido usado. Ahí lo pusieron, y para que se cumpliera lo que ya el profeta había dicho. Y dice la palabra: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús no hizo lo malo, Jesús hizo lo bueno. Sanó al leproso, sanó al ciego, sanó al cojo, le dio la vida a aquel muchacho hijo de una viuda, la viuda de Naín. Jesús hizo solo cosas buenas. Cuando la gente estaba para desfallecer y regresar a su casa sin comer, les dio de comer. 5,000, dice la Biblia. En 2 ocasiones se cuenta de la repartición de comidas que hizo Jesús. Hizo maravillas, hizo cosas grandes, cumplió con las leyes. Cuando tuvo que pagar impuestos, le dijo a Pedro: ve y saca un pez, y ahí encontrarás la moneda para que pagues tu impuesto y el mío. Entonces Jesús hizo lo bueno, no hizo lo malo, pero fue muerto como que haya hecho lo malo. Y dice el verso 10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Jehová decidió hacerlo, llegar hasta eso, por causa tuya, por causa mía. Ese sufrimiento, ese propósito de Dios de quebrantar a Jesús, no fue porque Jesús hizo lo malo, fue porque tú y yo hicimos lo malo. Fue por nosotros que sucedió eso. Fue para que nosotros, aleluya, pudiéramos ser eximidos, ser redimidos, comprados con precio alto, con precio de sangre. Entonces dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Aunque no hizo lo malo, aunque haya hecho todo lo bueno que hizo, murió como alguien que había hecho lo peor, como alguien que había hecho lo más malo, que no podía perdonársele, sujetándole Dios a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Mire, Jesús sufre. Cuando va a Getsemaní a orar, dice los discípulos: quédense aquí y oren, en tanto que yo voy más adelante y oro. Y los discípulos se quedaron en la parte baja, y él subió al monte de Getsemaní, el monte del sufrimiento. Y Jesús regresa y los encuentra dormidos. Vuelve a subir, les da las mismas recomendaciones: quédense y oren para que no entren en tentación. Pero los discípulos eran débiles en la carne y se dormían. Jesús vuelve a subir a orar, aleluya. Regresa la siguiente vez y los vuelve a encontrar dormidos, pero les dice: ya se acerca el que me entrega. Y viene Judas con toda aquella compañía de soldados a apresar a Jesús. Cuando Jesús había subido a orar, dice la Biblia que grandes gotas de sudor, que eran como gotas de sangre, salían de su cuerpo, salían de su cabeza, porque la angustia, por eso Getsemaní se llama, o quiere decir, el monte de la angustia, el monte del sufrimiento. Entonces Jesús en ese momento sabe humanamente, como hombre, porque en ese momento era como hombre, en cuerpo humano, era Dios, no dejaba de ser Dios, pero era como hombre, y esa parte humana casi lo traiciona. Él sufrió, esperó que los discípulos lo apoyaran en oración, clamaran por él, pero ellos no clamaron, se durmieron. Pero él estaba preparado. Ese momento Dios lo prepara, aleluya, para que cuando vinieran los que iban a apresarlo, él estuviera con la capacidad de aceptar o recibir. Por eso dice: no dijo nada.
Es más, Pedro, que siempre andaba, era muy impulsivo, dice la Biblia que Pedro sacó la espada y le voló la cabeza a un soldado que se llamaba Malco. Y ese soldado, cuando Jesús vio aquella acción de Pedro, no la aprobó. Le dijo: pero ¿qué haces, Pedro? No es con espada. Y viene Jesús y toma la oreja que había quizás caído a tierra, la levanta y la pone en el lugar y cura, sana a Malco. Qué amor, qué corazón, qué vida. Aleluya. Nosotros, hermanos, nos agarramos con todo el mundo, ¿eh? Nosotros sacamos machetes, nosotros no nos dejamos, pues. Pero Jesús tranquilamente acepta la condición y le dice, entonces aquí se está cumpliendo lo que dice la palabra. Lo sujetó a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Qué quiere decir con linaje? Verá mucha gente. El producto de ese sufrimiento era lo que Jesús miraba. Jesús no miraba el momento de sufrir, Jesús no miraba el momento de padecimiento que iba a pasar. No, Él miraba más adelante y decía, me imagino, pensaba, veré linaje. El profeta dijo que veré a miles y millones de gentes que proclamarán mi nombre, declararán la gloria del Padre, dirán a las naciones que Jesús es el Señor. Por eso nosotros no nos podemos callar de predicar el evangelio, de hablar de Cristo, de compartir con los necesitados. Aleluya, porque nosotros somos el linaje de Dios. Tú eres el linaje de Dios. Tú eres el linaje que Dios está declarando ahí y te ha escogido, aleluya, para que declares su gloria, para que le digas al mundo que Jesús es el Señor, que Él, aleluya, vino, murió en la cruz del Calvario, sana, salva, aleluya, y pronto regresará a levantar a su pueblo con gloria. Digan gloria a Dios, alabado sea Dios. Verá linaje, vivirá por largos días. Jesús ya no muere más. Jesús ya no muere más. Vive para la eternidad. Vive, para la eternidad. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Le está diciendo Dios, todo lo que hagas será prosperado. Todo lo que hagas será prosperado. Fíjese que Jesús tomó el lugar nuestro. Quien tenía que sufrir en la cruz era yo. Quien tenía que sufrir en la cruz eras tú. Teníamos que pagar el precio por causa del pecado. Pero Jesús tomó el lugar nuestro para que nosotros no fuéramos a la cruz, para que nosotros no sufriéramos ese dolor, ese sufrimiento que Él padeció. Lo tomó y lo hizo con gallardía, con valentía. Lo hizo como debía hacerlo, no escatimando nada. Es más, la Biblia dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos. Porque es el tercer problema que el hombre sufre: la escasez, la falta de finanzas, de cosas materiales. Les dije que lo primero es la enfermedad, el pecado y también la escasez, la falta de cosas. Pero Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos. Somos ricos en Cristo. No nos falta nada. Dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El cristiano que no cree en eso, entonces es el que sufre. Pero el cristiano que cree y se aferra a la palabra es el cristiano que vive victorioso. Aleluya, es el cristiano que vive, victorioso y ve la gloria de Dios, ve las maravillas del Señor, porque está aferrado a lo que dice la palabra de Dios. Dice el verso 11: verá el fruto de la aflicción de su alma,
y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por muchos transgresores. Qué maravilla de Dios, qué grandeza de mi Señor. Tomar a bien mi lugar, sufrir por mi causa. Él no hizo daño, Él no cometió pecados, Él no hizo faltas, Él no ofendió a nadie, Él no dañó a nadie, ni siquiera con una mala mirada. Lo hizo para que nosotros pudiéramos entender. La gente dice: ando buscando a Dios. No, Dios te busca a ti. Dios te está buscando a ti. Está queriendo que vengas a Él. Te llama, te busca. ¿En cuántas veces, en cuántos momentos ha hablado Dios contigo y no le has escuchado? Pero Dios ahí está, aleluya, diciéndote: hijo mío, aquí estoy. Ven a mí. Tenemos que aprender a aceptar y a tomar muy en cuenta que Jesús nos está llamando. Jesús nos está buscando, porque Él pagó un precio, tomó el lugar que a nosotros nos correspondía, y fue para que tú veas sus maravillas y vivas mejor. Digo, vivas mejor. Los cristianos debemos de aprender a vivir mejor cada día. Para eso fuimos seleccionados por Dios, escogidos por Dios, para ver días buenos, para ver días agradables, para ver días de gozo y alegría. Que tu casa no se convierta en un ring de batalla, que tu casa no se convierta en un ring de lucha libre. No, que tu casa sea un remanso de paz con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con los tuyos, con quienes convives. Que en tu vecindario tú tengas los mejores vecinos y te lleves bien con ellos y tengas buenas relaciones con los demás. Ese es el propósito de Dios. Él quiere que ese sufrimiento que Él pasó, ese dolor que Él pasó, ese golpe, ese maltrato que le sucedió a Él, no te suceda a ti, porque Él ya lo cargó por ti. Él llevó tus transgresiones, Él llevó tus pecados, Él llevó todo lo que te afectaba, te dañaba, te perjudicaba. Él lo llevó, aleluya, en su cuerpo, en sus heridas, en el tiempo de la cruz. Y hoy solamente quiere bendecirte, fortalecerte, animarte y levantarte en el nombre de Jesús. Toma bien, medita un momento, piensa. Aún no estoy hablando solamente a personas que no conocen a Cristo, estoy hablando a personas que conocen y que algunas veces no reconocemos, no tomamos en cuenta, no vemos cómo estamos viviendo y nos tomamos decisiones no buenas, incorrectas, que nos afectan, que nos dañan. Hoy decide vivir como un cristiano, como un hijo de Dios, como una hija de Dios, a vivir separado del pecado, apartado del mal, negándote a ser instrumento del enemigo para que hagas cosas que no son buenas. Hoy decide y dile al Señor: Señor, quiero ser solo tuyo, quiero vivir para ti. Que ese sacrificio que tú pasaste, que ese sufrimiento que te sucedió a ti, que lo hiciste por mí, quiero darle el valor. No quiero verlo de lado, no quiero verlo solamente como una historia, sino quiero verlo como algo real que pasó
y que esa realidad hoy se cumpla en mi vida, de que lo que pasó contigo fue por mí, para que yo hoy viva bien. Y si eres un amigo, si eres alguien que ha venido hoy, no conoces al Señor, no has entregado su vida a Cristo, decide hoy por el Señor. Si has andado en los caminos, pero si has apartado, reconcíliate con Dios. Vuelve al Señor, vuelve a sus pies para que lo adores y lo exaltes y lo glorifiques.